En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean dadas a todos nosotros. Y con tu espíritu. Un saludo a todos, a todo Ayamonte, a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook. Y luego nos van a seguir a través también en diferido por YouTube. También hoy, que es el segundo sábado de la sabatina de Nuestra Señora de las Angustias, que estamos aquí transmitiéndolo con el pendón de su pecado y el niño Jesús. Y igualmente vamos a celebrar esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Elías. Y digámosle también al Señor que lo acoja en su reino glorioso. Igualmente el consuelo para su familia. Digámosle al Señor en este quinto domingo de Pascua que tenga misericordia de nosotros porque somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den fruto abundante con tu ayuda y protección, y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales.
Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, acercándoos al Señor, piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura: mira, pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. Quien cree en ella no queda defraudado. Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, y también piedra de choque y roca de estrellarse, y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros, y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: ¿hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes para todos. Nuevamente los saludo. La liturgia de este día, ya la liturgia dominical del quinto domingo de Pascua, nos encontramos con unos puntos muy especiales que la Iglesia nos invita a reflexionar en este día. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos con una comunidad naciente, una comunidad que se está gestando, un pueblo de Dios que se está uniendo. Este pueblo que surge de la conversión a raíz de la
predicación de Jesús, de ese anuncio, de esa buena nueva que nos ha traído a cada uno de nosotros. Y el pueblo empieza a darse cuenta en ese despertar y en ese seguimiento como discípulos y discípulas de Jesús, que era necesario organizarse, que era necesario hacer como un estudio, un análisis de la realidad que estaban viviendo, porque empezaban a surgir casos y situaciones a los cuales estos discípulos, los apóstoles, los primeros apóstoles, los 12 y los 72 discípulos y otros más, que se dedicaban a la predicación de este mensaje de salvación y a la explicación del mismo y a la transmisión del Espíritu Santo a aquellos que se convertían y querían seguirlos también en el discipulado, seguir a Jesús en el discipulado. Y esto era posible a través del bautismo, después de ser bautizados con agua y Espíritu Santo. Pero para esta labor resulta que muchas personas que se iban acercando acudían a ellos en medio del desprendimiento, pero también en medio de muchas necesidades, carencias materiales, carencias también de acompañamiento, de consejo, de ayuda personal a todas estas situaciones que estaban viviendo, pero principalmente lo que tiene que ver con la parte material, especialmente en la soledad, aquellas mujeres que eran las viudas, mujeres solas o diferentes personas que estaban en una situación similar. Se hace énfasis principalmente a las viudas, pues porque en esta época las mujeres que quedaban viudas quedaban totalmente desamparadas. Recordamos que en aquella época, pues la mujer contaba con mucho menos reconocimiento y dignidad como persona como lo tienen hoy en día, siendo que hoy todavía seguimos luchando para que la sociedad humana le siga reconociendo a la mujer esa dignidad que se merece en medio de nuestra historia, en medio de nuestra sociedad. Para esto entonces eligen a unos hombres especiales, ungidos por el Espíritu Santo, 7 hombres que son elegidos diáconos. Estos hombres que son elegidos son griegos, son de otra cultura, hablan otra lengua distinta a los judíos, a esta tradición de Israel, de la cual proceden los primeros apóstoles y discípulos de Jesús. Y se arma una controversia y una dificultad precisamente en esos momentos, pero también se abre una gran puerta por la cual entra la luz de Dios y aquella luz que Él quiere para cada uno de nosotros, para la humanidad, como pueblo de Él. Y es precisamente que su mensaje de salvación es para todas las gentes, para todos los pueblos. No es para un grupo cerrado, no es solamente para los israelitas, para los de Jerusalén, no es solamente para el pueblo judío, no, es para toda la humanidad. Y ahí entonces entienden por moción del Espíritu Santo, estos primeros apóstoles, que sencillamente deben predicar este mensaje y hacer que se apropien de este mensaje toda la humanidad, todo aquel, sea del pueblo que sea, de la cultura que sea, de la lengua que hable, porque también es para ellos. Estos hombres empiezan a realizar un trabajo muy especial con todas estas personas necesitadas, y es ahí donde surge entonces esa espiritualidad del diaconado. Cómo el diaconado se hace en ese instante por moción del Espíritu Santo, pero de una manera especial para atender las necesidades del pueblo de Dios, ¿no? Acompañar a las viudas, acompañar a los pobres, a aquellos que están en soledad, a aquellos que necesitan consejo. Lo que podríamos llamar hoy en día, lo que dentro de las labores que hacemos a través de Cáritas también, aquellos que no tienen comida, que les falta algo para el servicio médico, y estar atentos del cuidado del pueblo de Dios. Sí,
bajo la directriz entonces de estos primeros apóstoles y los discípulos que vienen siendo entonces los sacerdotes que celebran la Eucaristía, esa cena del Señor en la congregación de este pueblo que se va configurando. Y así van organizando entonces el inicio de esta etapa primitiva de la Iglesia, que es la etapa discipular. Luego ya, lógicamente, en Antioquía, que es donde le van a dar por primera vez el nombre de cristianos a los discípulos de Cristo. Y nos encontramos entonces seguidamente con que en la segunda lectura el apóstol Pedro nos viene a hacer énfasis en la importancia de ese Cristo y la transmisión de ese Cristo a través de los discípulos como piedra angular. Esa piedra que desecharon los arquitectos, pero que resulta que era la piedra que le iba a dar sostenimiento al edificio, a ese edificio que estaban organizando ya los apóstoles, como lo acabamos de ver en la primera lectura. San Pedro, en medio quizás de su escasez y en medio de su poquedad, por decirlo así de alguna manera, intelectual, recibe esa sabiduría del Espíritu Santo para saber explicar y dar, como siempre lo ha hecho, con unas frases y unas expresiones concretas y directas, aterrizadas sobre el mensaje de Cristo y sobre la misma persona de Cristo, sobre quién es la piedra angular. Es aquel en lo cual están puestos todos nuestros cimientos espirituales. Es aquel donde la Iglesia tiene su fundamento principal, Cristo, Eucaristía, que se da como pan de vida eterna para cada uno de nosotros. Este pueblo de Dios que ya se reúne precisamente alrededor de esta palabra y que va siendo dirigida por los apóstoles, es entonces un pueblo que es configurado por la gracia del Espíritu con tres categorías que las sabemos a través del sacramento del bautismo. Son tres categorías que recibimos todos los cristianos. Son ser sacerdotes, profetas y reyes. Pero lo somos porque somos elegidos por Él. Somos un linaje elegido, especial, consagrados para Él y por Él. Y de ahí hablamos que todos los cristianos tenemos ese sacerdocio común. En esos días decía yo que algo distinto que también pertenece a ese todo es el sacerdocio ministerial. Pero este sacerdocio común, que es precisamente la presencia de Cristo en cada persona a través de la acción del Espíritu Santo por la gracia del bautismo. Este sacerdocio real que nos hace partícipes, miembros de una nación santa, del pueblo, nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios, y nos hace profetas para anunciar y denunciar, precisamente para la corrección del camino que debemos seguir como hijos de Dios, como ciudadanos de su reino, de ese reino glorioso, de esa nación santa. Cada uno de nosotros sería bueno hacer consciente esa realidad espiritual en nuestra vida y ese encargo que nos lleva con arrojo a vivir y a actuar en el lugar en el cual nos encontramos, en el medio en el cual nos encontramos, como miembros de esta nación santa, como miembros de Cristo, miembros del reino del Padre Celestial, como discípulos y discípulas del Señor, porque eso es lo que somos, un pueblo configurado por aquellos que seguían al Señor, es decir, sus discípulos. Ya en el Evangelio, entonces, viene Jesús a darnos confianza, a darnos esa seguridad, ese cimiento. Pero ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? ¿Cómo habremos de caminar? ¿Cómo habremos de llegar hacia donde tú vas? No sabemos el camino. ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Cuál es nuestro cimiento? Y entonces Jesús viene precisamente a decirnos quién es el camino, la verdad y la vida. Y nos dice de una manera muy
especial, llena de fuerza. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Se va a su casa, a la casa del Padre, pero que ahora también es nuestra casa, la casa de los seguidores de Cristo, la casa de los discípulos y las discípulas de Cristo. Y también nos dice también de una manera especial al interrogante que le hacen, que a dónde vas y cómo podemos saber el camino, lo que acabo de decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Él es nuestra seguridad, Él es nuestro cimiento. Ya no tenemos que estar pensando cuál es la señal, cuál es el signo, quién es, cómo vamos a saber de todos, de 10, 15, 20 o 100 posibles enviados para que nos lleven o nos digan cómo llegar al reino de los cielos. No, hay uno solo, y es el Mesías, nuestro Salvador, Cristo el Señor. Y Él nos lo ha dicho hoy a través del evangelista San Juan. Él es el camino, la verdad y la vida, repito. Y dice: si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto, porque me habéis visto a mí. Es la unidad, un solo Dios y tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la unidad, y esa es esa unidad a la que nos llama Él como pueblo santo de Dios, como ese pueblo de esa nación santa a la que pertenecemos todos nosotros. De ahí, ya para culminar, entonces quiero invitarlos a que en el momento de meditación de esta tarde y mañana, durante el día o durante toda esta semana, nos asomemos como por una especie de ventana y contemplemos estos acontecimientos que nos narran hoy los Hechos de los Apóstoles, el apóstol San Pedro y el evangelista San Juan, e incluyámonos nosotros dentro de esas personas, dentro de ese grupo. Somos parte de ese grupo. Aunque hayan pasado 2000 años, hoy nuestra realidad no ha cambiado mucho. Seguimos todavía afrontando muchos temores, muchos miedos y muchas dudas con respecto al mensaje de salvación y sobre nuestra llegada al reino de los cielos, sobre cómo vamos a llegar allá, cómo va a ser esa morada que el Señor nos ha prometido. Pero meditándolo vamos a comprender y a entrar por gracia del Espíritu Santo en ese camino que es Cristo el Señor, en esa verdad que Él nos está enseñando y en esa vida que ya Él nos ha dado el día de nuestro bautismo. Queridos hermanos, vamos ahora a profesar nuestra fe. Vamos a decirle al Señor que creemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos ahora a dirigirle al Señor nuestras súplicas, las súplicas de la Iglesia. Para que el Señor, que está presente en la Iglesia, la vivifique y la haga una y santa, para que pueda alabarle con los ángeles en el cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que se consagran a extender su reino y los hogares cristianos y sus hijos vivan santamente y los guíe Dios con su luz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, dueño supremo del universo,
nos guíe a todos en nuestro trabajo. Dentro de la comunidad humana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos que han muerto en el Señor, pedimos especialmente por nuestro hermano Elías, para que Dios perdone sus pecados, acoja su alma y le conceda la luz y el descanso eterno. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos celebramos la resurrección de Cristo, no perdamos jamás la esperanza de vivir eternamente con Él en la gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidámosle al Señor por todas las personas que están enfermas por el coronavirus, todas aquellas personas que están en los hospitales o enfermos en sus casas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los fieles difuntos que han fallecido a causa de este virus, para que el Señor nos acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidámosle también para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos conceda creer fervientemente y ciertamente en que Cristo el Señor es nuestro Salvador y poder hacer las obras que Él hizo y aún mayores de las que Él hizo como nos lo ha prometido. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Señor, estas peticiones que te presentamos, que por tu infinita misericordia nos concedas todo cuanto te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas por siempre, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto del trabajo del hombre y de la vida que te presentamos, que sean para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio vivo vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios, el cual,
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan en sus santas y venerables manos. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Elías, a quien has llamado de este mundo a tu presencia, y concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Pues Dios mediante, el próximo lunes, día 11 de mayo, entraremos en la fase 1. Ya desde ayer lo sabemos que la provincia de Huelva entra en la fase 1 y que estarán, por tanto, permitidas las celebraciones litúrgicas, la Eucaristía. Los templos sabéis que se abrirán 40 minutos antes de la celebración eucarística. Sabéis que estará en la puerta unas alfombras con disolución desinfectante para desinfectarse los zapatos, secarse los zapatos. Existirá la figura de los acomodadores que os acompañarán al templo, os proporcionarán gel hidroalcohólico para que os enjuaguéis las manos. El uso obligatorio de las mascarillas, así viene las recomendaciones que ha hecho la Conferencia Episcopal, la Diócesis de Huelva, y el BOE también insiste en el tema de las mascarillas. Así que habrá que tener las mascarillas, pelo recogido, evitar pulseras, evitar collares. Estaremos también disponibles los sacerdotes para la confesión, que hace muchos meses, más de dos meses que la gente no confiesa, que tiene deseo de confesar. Será en un espacio abierto, el uso tanto por parte del sacerdote como por parte del penitente de usar mascarilla, distancias de seguridad, todas esas cosas nos tenemos que acostumbrarnos. Distancias de seguridad, mascarillas e higiene de las manos constantemente, lavándonos nuestras manos, y en la iglesia con el gel hidroalcohólico. Conforme vayamos empezando las misas, pues ya poco a poco iremos integrando todas estas cosas en nuestra vida hasta que se convierta en algo cotidiano, que por fin dejemos de hacerlo porque volvamos a la normalidad. Pero en esta nueva normalidad pues nos tenemos que acostumbrar. Y los comienzos siempre son un poquito complicados, pero en cuanto cojamos la dinámica, los templos se desinfectarán antes de cada celebración, los bancos se limpiarán con agua y una disolución de lejía, de hipoclorito, para que queden total y absolutamente desinfectados, y tras la conclusión de la celebración volverán a desinfectarse. Ese es un motivo por el que tampoco abrimos los templos todo el día, porque ¿qué exigiría eso? Y además así lo recoge el BOE. Exigiría una persona que constantemente estuviese desinfectando donde se sentase una persona, constantemente desinfectando. Cuando pasemos a otra fase y demás, pues lógicamente los templos pues se abrirán más tiempo. Este de las Angustias para visitar a nuestra patrona evidentemente se abrirá, pero en esta primera fase yo creo que es conveniente eso, que no nos pasemos tampoco, esos 40 minutos. Incluso el BOE habla de que las misas, las predicaciones sean breves, en fin, que tampoco nos piden que nos relajemos y que ahora volvamos a la normalidad y pregones y discursos. Desgraciadamente así no lo recoge, sino que se nos exige eso, que las celebraciones pues sean ágiles, y después las medidas de seguridad, la desinfección y demás. Nos iremos acostumbrando, y a la segunda fase y a la tercera fase pues se irán abriendo más posibilidades. De todos modos, ya lo tenéis todo publicado. Y a partir de mañana ya venimos mañana un grupo de voluntarios, de 3 o 4, los curas y un par de personas más. Vendremos a acomodar ya los templos. En los asientos tendréis señalado el sitio donde os tenéis que sentar, con una señal distintiva. Y dejaremos ya los felpudos, todo preparado, los carteles que ya tenéis por las redes sociales que os han llegado, con el horario, las normas que hay que cumplir. Todas esas cosas estarán en los dinteles de las puertas para que nos las vayamos estudiando, y cuando nos las estudiemos pues será algo habitual y rutinario en nuestra vida. Vamos a hacer la oración de comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús mío, yo creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Y como si ya hubieses venido a mí, te abrazo y me uno enteramente a ti. Y como ya si hubieses venido a mí, te abrazo y me uno enteramente a ti. Concédeme que nunca me aparte de ti. Concédeme que nunca me aparte de ti. Amén. Oración. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora. El Señor esté con vosotros. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Cantamos ahora la salve a la Virgen y por último concluimos con la oración. Tus plantas se postra ya monte, implorando tu perdón. Bendice a tu pueblo, bendice los mares, todo el al que sufre, Madre del dolor. Ya monte que siempre te inflama e implora tu amor, e implora tu Oh Virgen de las Angustias, Reina de los Mártires, dulce Madre mía, adoro a mi Salvador, difunto en vuestros brazos. Cuán cruel ha sido mi pecado, verdugo del Hijo y tirano del corazón de la Madre. Besad por mí, Virgen piadosísima, las llagas de vuestro Hijo y la cruz ensangrentada. Yo no me atrevo a hacerlo porque mis pecados me reprenden mi ingratitud y crueldad. Por el dolor cruel que traspasó vuestro maternal corazón, al ver y contemplar en vuestros brazos el cuerpo de vuestro Hijo Jesús. Conocedme, Señora, ya que Jesús os ha encomendado el oficio de madre, que yo acuda siempre a vuestro amparo, que llore mis pecados, causa de tanta desolación, viva siempre según beneplácito y consiga la salvación eterna. Amén. Podéis ir en paz. Que tengan un feliz resto de tarde.